Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Wendy? Buenas tardes. Lucero, José Luis, buenas tardes. Yori, Luigi. Profesor, muy buenas tardes. Tengan ustedes. Docente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar aquí nuestra actividad. Es la sesión 14, el tema relacionado acerca del bullying. Un tema que ha estado a lo largo de toda la historia, probablemente de manera permanente a lo largo de toda la humanidad, pero que se ha presentado obviamente de diferentes maneras, ¿no? En años anteriores esto era como parte de una formación, desarrollo, parte de una cultura incluso, y en algunos casos parte de una experiencia que le ayudaba a la persona a desarrollar actitudes y que los padres incentivaban, ¿no? Tienes que defenderte, tienes que actuar, tienes que reaccionar, etc. Pero que poco a poco las circunstancias en la vida van cambiando, como en toda época, de tal manera que ahora no se promueve la violencia, no se promueve las peleas, el enfrentamiento, como a veces se hacían, ¿no? A la salida del colegio, los enfrentamientos frecuentes entre los escolares, sino que ahora se promueven las habilidades sociales, ahora se promueven el respeto, el cuidado hacia los demás, la tolerancia, la comprensión, etc. Pero siempre hay excepciones. Nunca va a faltar por ahí alguien que quiera sobreponerse, anteponerse a los demás, imponerse y probablemente hasta hacer prevalecer su posición o su abuso para sacarle beneficio y provecho, ¿no? Quitándole las loncheras, escondiéndole los cuadernos, etcétera. Siempre va a haber por ahí alguien que quiera poner en práctica eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente al bullying? Tenemos que promover la convivencia saludable, tenemos que desarrollar habilidades sociales, tenemos que buscar formas diferentes de encontrarle solución a los problemas, darles más alternativas, darles las diversas o diferentes posibilidades que tienen ellos para encarar la situación. Si no le quieren decir nada a la persona, tendrían que acudir a alguien que lo haga. De repente a la maestra, al maestro, al padre de familia, confiar en ellos, no sentirse apabullado, amedrentado, no sintiéndose que el, las amenazas o las promesas de daño, de agresión por parte del agresor se concreten, ¿no? Porque muchas veces son simplemente amenazas. Pero igual, de todas maneras, con precaución, la persona tiene que confiar en alguien para que pueda compartir su dificultad, su problema por lo que está pasando. Y por otro lado, ayudarle a desarrollar habilidades también de afrontamiento, no de violencia ni de defensa, sino simplemente de mejorar su autoestima, de mejorar su concepto, de utilizar algunas herramientas de comunicación, ¿no? Para poder en algún momento tener que encarar esta situación, porque la vida es así, en cierto modo. Y en algún momento le va a tocar solo o sola tener que encararla, ¿no? Tener que estar al frente de una situación y con temple, con firmeza, decir lo que piensa. Decir que no quiere que se le siga molestando, ya no quiere ser parte del grupo, o que se le deje tranquilo en el caso de tener ideas diferentes, que no pensamos igual, etcétera, ¿no? Les voy a dar 3 videos aquí para que ustedes lo puedan socializar, puedan compartir. Son 3 videos cortitos, 2 minutos, 3 minutos cada uno. Muy puntual los temas, pero le van a ayudar a ustedes a tener un panorama global acerca de la situación.
Luego hacen un análisis y finalmente presentan una propuesta de, perdón, van a presentar los factores que intervienen en las situaciones que generan este tipo de situación de bullying y buscar alguna propuesta correctiva si es que ya está el problema o preventiva si es que aún todavía no se ha llegado a ese nivel, pero sí estamos viendo ciertas evidencias, claras evidencias, que si eso no se resuelve de manera oportuna a tiempo, sí podría llevarles a los niños, a los adolescentes, a tener que enfrentar esta situación y probablemente más adelante puede ser lamentable, como lo hemos visto, ¿no? La muerte de algunos escolares o el llevarlos a condiciones de hospitalización, de parálisis en algunos casos, etcétera. Bueno, antes de eso, antes de pasarle, ya se me estaba olvidando ya, quería comentarles algo que para la próxima semana. Coincide en que la próxima semana eh, tenemos clase con usted y es la semana 15, además. O sea, ya estamos a una semana del examen. Entonces, en esa semana, que va a ser la última, porque en la fecha del 16 del examen, el curso de práctica o el grupo de práctica no se desarrolla, salvo que en este caso sí lo necesitemos hacer por el tema del estudio de caso, ¿no? Ustedes tienen que hacer su presentación de su estudio de caso y en planteamiento, en propuesta, no importa, ya que como les decía, no podemos acudir a una situación física todavía, o no podíamos, ahora ya poco a poco ya estamos involucrándonos un poco más, cada vez más, pero no podemos evaluar, entrevistar, participar, intervenir, asistir a un lugar con libertad, como no lo podíamos hacer antes. Entonces se le pidió que cada uno tenga un caso. Ese estudio de caso lo van a presentar, lo van a socializar la semana 16, ¿ok? A esta hora. Y yo creo que, ¿cuántos grupos son? Yo creo que tranquilamente podrían sustentarlo todos los grupos. El problema es la siguiente semana. ¿Por qué les digo esto? Bueno, uno por la actividad que van a tener del estudio de caso que deberían socializar la próxima semana, o en el otro caso de el examen que es la semana 16 y que ya no los voy a ver yo. Bueno, no hay una tarea específica ahí, es acerca de los síndromes clínicos y nos tendríamos que reunir de todas maneras en la semana 16. ¿Qué sucede la semana 15, en la próxima semana, el lunes 13? Yo no voy a poder asistir, o si lo podría asistir solamente sería para darle las indicaciones como hoy, pero no necesariamente para poder desarrollarlo porque por tema de onomástico de cumpleaños, normalmente no me dejaba entrar a la universidad. Yo, todos los años que he trabajado, siempre me decían que el día de mi cumpleaños yo no podía ir a trabajar, pero ahora ya no tengo, eh, es la primera vez además que voy a tener el cumpleaños en un periodo de clase. Normalmente las clases comenzaban ahí nomás a la siguiente semana, en la quincena o a fines de marzo, ¿no? Como este caso de la pandemia del 2020, celebré mi cumpleaños el día viernes o sábado creo fue, y el día lunes 15 nos dijeron nadie sale de su casa, empezó la pandemia el día 15, a los 2 días después de mi cumpleaños, y yo me incorporaba justamente a trabajar el día 15, no pude entrar, hasta el día de hoy ya no podía ingresar a trabajar porque no se pudo, ¿no? Entonces estoy en esa incertidumbre todavía. Pero igual, yo les voy a estar comunicando ahí en la plataforma de cómo podemos desarrollar esa actividad. ¿Ok? Me adelanto ahorita en decirles antes que me olvide. Bien, les envío entonces el tema de los enlaces.
Ahí está. Un poquito extenso. Dice, buenas tardes con todos. En esta sesión revisaremos los factores de riesgo en niños y adolescentes, que los expone a presentar posibles problemas psicológicos. Primero visualizaremos algunos videos como las conductas de riesgo, las situaciones de riesgo y los factores de riesgo que se presentan en los niños. Luego realizaremos un debate en el grupo, en clase, que para la práctica se trabajará en grupo. Van a elegir uno de los factores o situaciones o conductas de riesgo de los niños y adolescentes que presentan una propuesta preventiva para prevenirla o para intervenir en el caso que ya se presentara, y contribuir con la disminución de los casos similares en la identificación temprana de los mismos para evitar que los niños o adolescentes tengan consecuencias a causa de ello. Luego socializaremos los resultados y propuestas al final de la clase. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profesor, para el trabajo, vamos a hacer uno de los videos, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es la visualización de los tres. De los tres, ustedes debatirán y presentarán un factor de riesgo o una conducta de riesgo o un problema específico que quisieran analizarlo y presentan una propuesta preventiva o interventiva. En el caso que ya el problema se esté dando, ¿cómo podrían resolverlo? Y en el caso que aún no se dé, pero hay ligeras sospechas que podría ocurrir, ¿cómo podrían prevenirlo? ¿Ok? Bien, entonces yo les voy a habilitar aquí, no he abierto el Excel donde están los grupos, un ratito. Ya, acá está. Ustedes son 7 grupos. Entonces, para que cada uno tengan 5 minutos, estamos terminando a las 6:30. ¿Ok? A las 6:30 estaríamos terminando. Le voy a habilitar aquí las salas de Zoom. Para que puedan pasar a las salas correspondientes según el grupo. Por favor, que todos trabajen, que todos participen. Y en el caso que algún alumno no quiera trabajar, porque hay quejas de algunos compañeros que no quieren trabajar o simplemente no trabajan, pónganle ahí que no participó. Bien, ahí tenemos las salas. Pueden pasar a compartir el video. Tienen la opción para compartir. O lo ven primero y luego pasan a la sala. Le voy a agradecer que alguien, por favor, copie estos enlaces y el mensaje, todo lo que he enviado, y lo envíen al WhatsApp para que lo puedan visualizar. Porque una vez que salen de la sala ya no van a poder ingresar. Ya no lo van a poder visualizar. ¿Ok? Bien, si hay alguna pregunta, levante la manito. Si no, pasamos inmediatamente a nuestras salas de trabajo.
profe. Buenas, dígame. ¿Profesor puede reenviar de nuevo el video? A ver. Le pedí que lo copiara en el WhatsApp para que lo puedan ver, porque cuando salen de la sala ya no lo ven. Ahí está, ya lo envié de nuevo. Cópienlo, por favor. Docente, tenemos que entonces escoger uno de los factores que ocasiona mm, Perdón. acerca de la actividad docente. Escogemos uno, o sea, vemos los 3 videos y escogemos uno de los factores. Claro, para que no abarquen todo, elijan algo específico nada más. Un problema o un factor. Y propongan acciones que prevengan, que les ayuden a prevenir. Una propuesta de solución. Exacto. Prevenir o intervenir, cualquiera de las dos. Prevenir e intervenir. Y supongo los dos nomás, docente. O se Eso lo va a puede querer, hacer las dos, intervenir y prevenir cuando no se presente. eso lo va a querer un PPT o un organizador. En cualquier medio que ustedes consideren. ¿Cuál es el riesgo? Tanto en niños adolescentes. Ya, docente.
Profesor, disculpe una preguntita. Dígame, José Luis. De esos videos, por ejemplo, hemos visto, se refiere, por ejemplo, a los riesgos, ¿no? A Claro, los riesgos, o sea, que del alcoholismo, todo eso. Y entonces, o sea, que digamos, que digamos, tomamos un tema, lo que es de alcoholismo, que digamos, ¿no? Es un riesgo también, ¿no es cierto? Y así, entonces, en los cuales aplicamos uno de ellos, prevención o intervención. Eso es lo que dijo, así ¿no, es, profesor? exactamente. Ya de eso vamos a escoger uno de los temas de alcoholismo y Cualquier aplicamos tema, cualquier tema cualquier y tema, entonces aplicamos o bien prevención o intervención. Hablamos lo que es así es. todo lo que es prevención o uno de ellos. Puede ser de alcoholismo, drogadicción, violencia, maltrato, abuso, abuso físico, psicológico, abuso sexual, puede ser bullying, como lo estamos viendo, etcétera. Cualquier tema. Pero la diferencia sería uno de ellos, prevenir o intervenir. O intervenir, claro. Prevenir cuando aún no se ha hecho, intervenir si ya se presentó. Claro. Entonces, con uno de ellos podemos ser, ¿no, profesor? Así es, Ya, exacto. profesor, muchas gracias. ¿Ok?
Docente, docente, Yasmín, Yasmín, ¿tú también me vas a ignorar? Sí, dígame, Yori. ¿Qué tal, docente? Bueno, he estado ahorita hablando con mi grupo y hemos quedado acerca de que vamos a hacer los factores de conducta, ¿no? Que son, bueno, la población va a ser los niños y adolescentes. Hemos puesto ahí qué temas vamos a abarcar. En esos temas hemos puesto definición, consecuencias, características, propuestas preventivas, cómo intervenir estos factores de conducta. Pero aparte de eso, también tengo algunos integrantes más que quisieran también realizar, o sea, no tienen temas y yo pues me quedo así sin un temas que darles, por lo cual opto a usted para que me recomiende qué puedo agregar, ¿no? Para esto, para que todos los integrantes puedan Pero a tener ver, algo. entre todos propongan, puede haber estrategias de intervención, alguna técnica, alguna acción, una reunión con los padres, un taller, una dinámica con los niños, algún tema que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, cómo expresar sus emociones, sus dificultades, sus problemas, algo que puedan proponer para que yo lo desarrolle. Pero, o sea, de esas técnicas no serían las propuestas preventivas. Ustedes quieren interventiva solamente. No, o sea, los factores de conducta son los que son, usted lo que puso eran acerca de escoger qué tipo de factores, o sea, Claro, para... tienen que escoger un factor y ver estrategias preventivas o interventivas, además Ya, del factor. sí, o sea, bueno, nosotros hemos escogido como propuestas, no, como factor, los factores de conducta. Claro, pero luego dice que deben hacer una propuesta preventiva o interventiva de ese factor. Sí, Por ejemplo, en bueno, problemas de conducta, ¿qué pueden hacer? Hablar con los padres sobre cómo controlar la conducta de los hijos, un tema. Otro tema es cómo establecer las disciplinas, las normas en casa. Otro es mejorar el diálogo, etcétera, ¿no? Estrategias preventivas o interventivas que lleguen a corregir ese factor. ¿Ok? estrategias preventivas, Claro, ahí sino dice, que te lo he enviado. sí, docente, está bien, solo que como digo, somos más integrantes, como que más temas, ¿no? Porque en las propuestas preventivas los dos compañeros van a Por exponer. eso, mejor si hay más temas y te estoy dando las ideas. Exacto. Algunos pueden hablar sobre los factores y otros pueden hablar sobre las estrategias. Bien, Ujú. Estrategias preventivas. Ya, docente, está bien. Voy ok. a
Muy bien. El grupo 1 puede comenzar a compartir. A ver, profesor, estaba haciendo un avance, profesor. ¿Lo puedo compartir eso? Sí, por favor, solamente avances porque nadie ha terminado todavía. Y durante estos días lo van a continuar para mejorar, para Ya, terminarlo. ya, profesor, lo voy a compartir, profesor. Solo avances. Los Lo va a avances ya compartir, lograron. profesor. Ok. El grupo 2, por favor, su material a la mano. Ya, profesor, ¿se mira, profesor? Sí, compañero, se puede Sí, todo visualizar. conforme. Ya, profesor, estábamos avanzando con el grupo, hemos debatido lo que es el alcoholismo en los adolescentes, cómo prevenirlo, ¿no? La prevención. En la prevención estábamos haciendo que, como mismo ve, el alcoholismo en los jóvenes representa un problema social en la salud muy grave. Beber durante esta etapa del crecimiento puede desencadenar efectos muy perjudiciales y ineludibles para su futuro. Por eso es necesario prevenir esta conducta social tan nociva, profesor. Y justo acá estaba avanzando, por ejemplo, las estrategias como para prevenir ¿no? Por ejemplo, mantén activas y abiertas constantemente los límites de comunicación. Es impredecible que estés accesible en todo momento si el joven percibe percibe que puede contar algo, es mucho más fácil que acuda a ti si les surge algún problema. Igualito eso establece los límites de normas que el joven puede cumplir en función a su edad. O sea que son algunos reglamentos que estamos haciendo el avance, profesor, acerca de la prevención del alcoholismo, profesor. Y algo más que hayan pensado o cómo se hayan proyectado a elaborar el trabajo. A ver, docente, claro, como estaba diciendo mi compañero, ¿no? Yo creo que también muy aparte sería de repente darle charla a los padres, ¿no? Porque a veces yo creo que los padres, bueno, son el pilar fundamental para esta etapa, ¿no? Y es muy crucial en esta etapa del desarrollo del adolescente, por lo que a veces muchos se dejan influir por la influencia social que existe, ¿no? Entonces, de repente ahí poder organizar alguna charla de padres, ¿no? De repente propiciar en los colegios, de repente, ¿no? Programas para poder, mayormente dar conocimiento a los padres cómo actuar, ¿no? De repente hasta estos comportamientos de los adolescentes. Eso sería A ver, todo. me parece mucho mejor la ampliación. Esta es una parte, como dice su compañero. Sí, Continúen profesor. proyectándose y sigan con la propuesta. ¿Ok? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, gracias por compartir. Grupo 2, por favor. Apellido del alumno que expuso Berrocal, ¿no? Sí, profesor Berrocal, profesor. Grupo 2 puede compartir. Un momento, docente, por favor. Ok, ojo que estamos en avance, no es necesario que lo terminen hasta donde Ay, hayan sí, yo voy llegado. a compartir, ¿ya? Ya. Ahí lo tenemos. Listo, pueden comenzar. Buenas noches, docente. Bueno, las conductas de riesgo en adolescentes. Bueno, son determinantes en la salud, siendo las principales responsables de la mortalidad. En esta etapa, entre las cuales se mencionan el consumo de drogas, embarazo precoz, mala alimentación, infecciones de transmisión sexual, depresión y suicidio, entre otras también. Pásalo, amiga.
Bueno, uno de los riesgos es el embarazo precoz. Creo que es el más común entre los adolescentes y lo que más oímos también, ¿no? El embarazo adolescente, o también conocido como el embarazo precoz, se produce cuando el cuerpo ni la mente de la mujer está preparado para ello, entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y al final de la adolescencia. Si bien es cierto, el embarazo precoz ocurre mayormente entre esa edad, ¿no? Al inicio de la adolescencia, ¿no? En donde la mujer y tanto el varón en esa edad de la adolescencia no se sienten preparados ni psicológica, ni mental, ni físicamente para traer al mundo a otro ser. Pásalo. Ya. Bueno, las cosas del embarazo en la adolescencia. Tocamos, tocamos acá dos principales causas del embarazo. Bueno, que están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de un país. Bueno, las relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos, el uso erróneo o equívoco de los mismos, el matrimonio adolescente y el rol tradicional que algunas sociedades todavía asignan a las mujeres. Muchas de las causas en el embarazo del adolescente o de la adolescente es las relaciones sexuales sin anticonceptivo o sin utilizar los métodos anticonceptivos. Es lo más común, ¿no? Bueno, muchas veces podemos decir que no usaron el método anticonceptivo, pero también de dónde nace de que este adolescente aprenda a usar el método anticonceptivo. Si bien es cierto, nace desde las escuelas, pero también del hogar. Debemos dejar atrás el tabú de hablar de sexo, de hablar del pene y la vagina con nuestros hijos o con nuestras hijas. ¿Para qué? Para así poder nosotros mismos como padres, ayudar a nuestros hijos a que tengan un cierto conocimiento sobre estos métodos anticonceptivos y así poder lograr que se cuiden, porque no podemos evitar que nuestros hijos, o no podemos pensar que nuestros hijos nunca van a tener relaciones. También como padres tenemos que tener la mente un poquito más abierta, dejar el tabú atrás y hablar directamente con ellos. También es el uso equivocado de los anticonceptivos, ¿no? Si bien es cierto, al no tener un cierto conocimiento sobre estos mismos, los jóvenes o las jovencitas se aventuran y bueno, como siempre, la mayoría, ¿no? La pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia, el cual no es una solución o no previene de las infecciones o de las enfermedades de transmisión sexual. El matrimonio en adolescente, también en muchos países todavía vemos como tradición casar a niñas con personas adultos o casar a niñas con jovencitos por el mismo hecho de que ya, pues si la niña se embarazó, que se case con quien la embarazó. Creo que debemos dejar todas esas tradiciones atrás y empoderar más a las niñas y darle más conocimiento a los niños de que cada etapa de la vida va a llegar en su momento. Pásalo, amiga. Las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Bueno, es el abandono de los estudios, sobre todo dependiendo del contexto y el nivel socioeconómico de la familia. Muchas de las personas o muchos de las adolescentes que quedan embarazadas usualmente abandonan los estudios, no porque quieran, sino por la vergüenza y también porque vivimos en una sociedad altamente discriminatoria y vemos eso como un punto para poder discriminar o hacer bullying a una persona. Bueno, los abortos, tanto provocados como espontáneos, además de los riesgos de caer en el mercado negro en países donde esta práctica no está legalizada. Si bien es cierto, en el Perú todavía no es legal el aborto, bueno, depende de cada uno que lo quiera hacer también, pero es muy común que las adolescentes que no tengan apoyo en la familia o que no sientan que van a recibir el apoyo de los padres, lleguen a esto, ¿no? A llegar a abortar y muchas veces pierden la vida porque no lo hacen en centros que deberían o capacitados para realizar este tipo de, de tratamientos. La inestabilidad familiar.
También la inestabilidad familiar es frecuente que la relación entre los progenitores no dure mucho y que al tratarse de adolescentes a cargo de hijos se desarrolle un ambiente familiar inestable. Bueno, creo que es normal que los adolescentes que lleguen a tener un hijo, no muchas veces, o bueno, no en muchas ocasiones van a llegar a tener una familia estable, ¿verdad? Porque, no, como dije, no se sienten preparados ni mental ni físicamente para cumplir ese rol que es de tener una familia o crear una nueva vida, criar una nueva vida, disculpen. Natalidad no controlada. En países en vías de desarrollo implica tener un mayor número de hijos sin poner medidas de control que eviten esta situación. También debemos de ser conscientes de que no tenemos como quien dice, un número fijo de hijos en cada país, ¿no? Creo que vivimos también en un país donde es normal que muchas mujeres que no cuenten con los recursos económicos o muchas adolescentes también tengan hijos por cantidades, no tengan la conciencia así como, no están concientizados como para decir que un niño no necesita muchas cosas para poder vivir, no es un gasto. Los problemas psicológicos también, la dependencia. A menudo estas madres están en una situación de necesidad económica y afectiva que le vincula a las relaciones familiares disfuncionales y perjudiciales. Pásale, amiga. Bueno, las recomendaciones. Una de las recomendaciones es dedicar tiempo con nuestras hijas o con nuestros hijos, por lo menos 20 minutos al día o 3 veces a la semana en lugares libres y sin distracciones. Practicar con nuestros niños para darles confianza. Esto permitirá mantenerse al tanto de los cambios en su estado de ánimo y conocer si tienen algún conflicto. En caso de que haya un cambio de comportamiento, evitar gritarles y castigarlos. Es primordial mantener la calma. Las propuestas preventivas, ofrecer programas de concientización sobre prevención del embarazo, fomentar una educación sexual en las escuelas que advierta de los riesgos del embarazo en los adolescentes, así como del embarazo unido a enfermedades de transmisión sexual, promover empoderar a las mujeres y que aprovechen sus derechos en la sociedad, impulsar programas de salud pública que puedan ayudar a los adolescentes a prevenir embarazos, concientizar y ofrecer diferentes métodos anticonceptivos que permitan evitar los embarazos no deseados. Pásalo. Bueno, la propuesta preventiva, retraso en el inicio de las relaciones sexuales. La campaña contra el retraso del embarazo en el adolescente ha jugado un papel importante en la educación sexual de los niños, especialmente enseñarles que la mejor medida de prevención es retrasar las relaciones sexuales. La prevención. Para prevenir estos problemas es necesario un diagnóstico abierto con los adolescentes. Así los jóvenes que comienzan a reflexionar acerca del tema de la relación sexual deben tener pleno acceso a conocimientos sobre la abstinencia y los métodos anticonceptivos con y sin prescripción médica. Bueno, las conclusiones. Los embarazos en la adolescencia tienen riesgos adicionales de salud, tanto para la madre como para el bebé, por lo que se debe promover la atención integral del adolescente con el fin de evitar el embarazo no deseado y las complicaciones asociadas. Pásalo. El embarazo precoz es un riesgo. Pásalo. Luz, pásalo. Ya, eso sería todo. Profesor. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a abreviar el tiempo, por favor, a los siguientes Disculpe. grupos. El grupo 3. Está bien, no le quería interrumpir porque estaba interesante su propuesta, pero sí pido por favor abreviar para que todos puedan tener la oportunidad. Grupo 3. No hay grupo 3. Javier, ¿qué grupo eres tú? Estoy como grupo individual, o sea, individual, profesor. ¿De qué grupo? Individual, profesor. No, nadie trabaja individualmente, todos trabajan en Yo sí, grupo. profesor, porque no trabajando con mi grupo, profesor. Las indicaciones iniciales eran que todos trabajan en grupo, Javier. No se preocupe, profesor. ¿Me permitiría exponer? Me preocupa eso, por eso reitero.
No se Todos preocupe, tienen que profesor. Toda la trabajar segunda en... unidad estoy trabajándolo solo, como le había comentado en una clase, profesor. Claro, pero se le había denegado a todos, porque hasta en derecho me llamó la atención que yo pensé que en psicología nada más era el problema. Yo le decía a los alumnos de derecho, ¿cómo usted que va a resolver problemas? No tienen la posibilidad de resolverlo lo suyo. Igual Ah, por un ustedes. factor, como usted sabe, profesor, un factor de salud A ver, mental y todo eso, no se presente su preocupe. trabajo, pero ten en cuenta la recomendación. No lo hago porque se me encapricha. Es para ustedes. El bien es para ustedes. A ver, le escuchamos su propuesta. Brevemente, por favor, para que dos más Sí, puedan profesor. participar. Sumamente muy puntual, profesor, no se preocupe. A ver, Eh, bueno, voy a empezar mi trabajo, profesor, si me escuchar. Bueno, hemos visto los videos que nos ha presentado, hay que detectar primero los puntos más álgidos, que son la adolescencia se manifiesta como algo, como una etapa muy moldeable, ¿no? La adolescencia, por ejemplo, también tiene que ver que mucho, el adolescente tiene que ver con el aspecto de la tecnología, está muy involucrado. La agrupación social que puede hacer el adolescente a veces puede ser perjudicial y no necesariamente positiva, los grupos sociales que puede conformar, ¿no? En estos momentos la rebeldía se manifiesta y a veces ocasiona el rechazo por los padres. Están más propuestos de repente no solamente a las drogas, sino también a lo que la tecnología los puede conllevar, como son la compra inmediata de estos estupefacientes. Los hábitos alimenticios, en especial en el aspecto femenino, se ven un poco variados o desviados, como son las mujeres, las chicas, mejor dicho, que empiezan a consumir menos grasa y por el aspecto físico empiezan a arrojar o a empezar a padecer enfermedades que tienen que ver con el tema gástrico, ¿no? La alimentación. Y también el conflictivismo, no solamente con la familia, sino con los compañeros, amigas y lo que puede ser. Estamos más expuestos al consumo de alcohol, obviamente, por la predisposición de las amistades más cercanas y también el hecho de tener reconocimiento de su grupo social. Asimismo, también podemos ver que la preocupación en el ámbito de la sexualidad es muy importante, puesto que dentro de ese reconocimiento social de sus grupos, quien no tiene mayor escala en la actividad sexual, pues no es recibido, no tiene la percepción de poder eh, pertenecer a un grupo, ¿no? Lo que puedo hacer. A esto hay que considerar que hay signos de alerta que ya nos pueden ir identificando esto, no solamente en los sentimientos y emociones, sino en la forma de la conducta de esta persona, en el actuar consigo mismo, ¿no? Desde el aseo personal o cómo va las modas, ¿no? Cuando se dejan crecer el cabello demasiado y todo esto. Hay factores fisiológicos como comentar los videos, hay factores demográficos, mejor dicho, hay factores medioambientales y genéticos. Pero para eso tenemos que muy bien identificar, no menospreciar el problema, tocar el tema con esta persona, en este caso con el adolescente, manejar mucho la comunicación asertiva, predicar sobre el ejemplo, y así no también tener la constancia de la constante vigilancia y empezar a estimar los modelos que van a tomar. En cuenta, las propuestas que he desarrollado en este caso, lo he clasificado en tres momentos, en el hogar, la educación y la sociedad. El hogar, tenemos que ver el tema de soporte de calidez, cómo podemos darle una comunicación cálida, que se sienta cómodo en el hogar la persona, el adolescente, ¿no? La comunicación en base a experiencias. Un adolescente no escucha necesariamente el debes hacer esto o cuando es impositivo, ¿no? Y tienes que hacer eso, no. Escucha mejor cuando es narrada, cuando es en tercera persona, cuando dice una vez pasó esto con un muchacho o una vez me pasó esto a mí cuando era joven. Y esto a veces, estas historias, esta narrativa puede captar la atención del adolescente. En la educación, las charlas en clase que son básicas, ya mis compañeras mencionaban, desde la forma de cómo colocarse un preservativo, cómo empezar a controlar el ciclo menstrual de las mujeres, en qué momento la exposición a enfermedades puede estar en el día a día. Y todo esto son charlas que deben ser asertivas, muy bien llevadas, no ser diferenciadas y que se salga del tabú. Las dinámicas de prevención, es importante que hayan dinámicas, que sean casos, los cuales en algunos países se hacen como son, imagínate que tú eres una mamá soltera, ¿qué harías? Y ahora vive tu esposo y eso, los sociodramas, como en un momento se planteó. Y en la sociedad, es importante que la sociedad participe, en este caso los gobiernos locales, con campañas de comunicación y prevención. Sabemos que no necesariamente están orientados al embarazo adolescente o ¿no? A evitar el embarazo adolescente o a la drogadicción. Vemos que también agarrar el problema desde la raíz, que viene a ser el acceso a
a la comunicación inexacta que encontramos en los celulares, en los smartphones, ¿no? Estos grupos de Facebook, los de TikTok y todo esto, cuando convocan a ciertas reuniones que están ya siendo un factor de riesgo hoy en día para nuestros adolescentes. Eso sería, profesor, toda mi exposición. Muy bien, muchas gracias, Javier. Tome en cuenta las recomendaciones que le he brindado para el siguiente semestre. Muchas gracias, Sí, profesor. muy bien su presentación, me felicito. Siguiente grupo, grupo 3. Profesor, buenas tardes. Dígame, Leonardo. Voy a presentar del grupo 3. Grupo 3, ya puede compartir y nos quedamos con el grupo 4. Los otros 3 grupos ya lo dejamos para la siguiente sesión. Incluso podemos ir, recién son las 7, podemos ir a un grupo más. Ya, le escuchamos. 5 minutos, por favor. Nosotros hemos cogido el tema de la drogadicción en la juventud, ya que estamos nosotros jóvenes. Pues como vamos a decir, ¿no? La drogadicción define varios trastornos crónicos y ocurrentes, ¿no? Que son caracterizados por la búsqueda, el consumo compulsivo de la droga, ¿no? En diferentes ámbitos negativos. Y como pueden observar ahí, el consumo o debido de drogas influye mucho también en el uso de sustancias ilegales como, por ejemplo, la droga que son las heroínas, las heroínas, las drogas de club, cocaína, insulantes, marihuana y metanfetamina. También hay, ¿por qué las personas, hemos justamente escrito por qué los jóvenes, ¿no? Utilizan esas sustancias químicos, por qué el motivo, ¿no? Y hay varias razones, ¿no? Por lo general, las personas que consumen drogas son por varias razones. Como hemos encontrado, dice, ¿no? Unos dice para sentirse bien, otro para sentirse mejor, otro para desempeñarse mejor, por curiosidad o presión social. Para sentirse bien, la drogadicción puede producirse sin sensaciones intensas de placer, ¿no? A esta heroína inicial sigue los otros efectos, que son la droga que consumen. Por ejemplo, puede ser uno como un estimulante como la cocaína, después de una euforia, ¿no? De poder de autoconfianza y más energía, ¿no? Para sentirse bien, algunos dicen eso. Para sentirse mejor, es el estrés que a veces puede ser un factor importante para comenzar y consumir esa droga. Y también influye ¿cómo puedo decir? Un consumo de los pacientes que están recuperándose de una adicción. Para desempeñarse mejor, algunos dicen que es la presión para mejorar su concentración en la escuela o en el trabajo, o para mejorar las habilidades deportivas. Por curiosidad y presión social, podemos describir que los adolescentes en particular corren mayor riesgo porque la presión de los compañeros puede ser muy fuerte. En la adolescencia, en el periodo de desarrollo durante el cual presencia los factores de riesgo como los amigos o consumo de drogas pueden llevar al consumo de sustancias. Como ahí está saliendo la publicidad, los síntomas o conductas de la drogadicción influyen lo siguiente, ¿no? Es sentir que tienes consumir la droga con frecuencia, diariamente, incluso varios días. También tener tan necesidad de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Con el tiempo necesitar una dosis mayor de esa droga, de esa dosis, para tener el mismo efecto, consumir mayor cantidad de droga durante un periodo de tiempo más largo, asegurarte de tiempo disponible, gastar dinero en la droga, incluso cuando hay personas que venden sus cosas o ya intentan robar para poder tener dinero y comprar más droga, ¿no? En la adolescencia. No cumplir con las obligaciones, responsabilidades laborales y reducir el tiempo de dedicarse a actividades sociales o recreativas para el bien común. Continuar con el consumo de droga a pesar de las sabes que se te está provocando problemas en tu vida o daños físicos y psicológicos. Exactamente, los físicos y los psicológicos. Hacer que normalmente no harías para conseguir la droga, como robar, ¿no? Como le dije antes. Conducir a hacer otras actividades peligrosas cuando está bajo los efectos de la droga. Porque hay personas que están adolescentes y están con el efecto de droga, hasta incluso ya llegan a matar. Dedicar mucho tiempo a intensas en la drogación y consumirla o recuperarse de los efectos. Fracasar en los intensos sometidos de las drogas y experimentar síntomas
abstinencia cuando intentan a suponer la droga. Nosotros hemos cogido ese tema porque ese tema está muy relevante hoy en día en el Perú y en varios países, que adolescentes por problemas psicológicos ya comienzan a usar esas sustancias, ¿no? Y ya vamos tomando poco a poco en los síntomas de salud de los adolescentes, en los periodos, todo, profesor. Muy bien, agradecemos igual su presentación de grupo 3. Grupo 4, ¿puede compartir? Profesor, Dígame. profesor, la lista la tomó al inicio, ¿verdad? No tomé lista porque si tomo lista se nos va el tiempo, lamentablemente. No he tomado Ah, ya lista hoy. No he tomado lista. entiendo. Grupo 4, Sí, Magíster, grupo 4 ahorita va a proyectar. perdón. El grupo 4 ahorita va a proyectar Magíster un ratito, por Ah, favor. ya, ok. Listo. Le escuchamos. Buenas tardes, Magíster y compañeros. Mi grupo, el grupo 4, que está conformado por Ian Simon, Neisy Giovanna, Honorio Alabado Nayeli, Guamán León Wendy, Guamaní Guaywa Luis Vanessa, Guaywa Chamba Keismer Oscar, Lavalle Morales Israel Stanley, Lavalle Sosa Melanie, Lazo Castillón, mi persona Lima Ramos y Misagel Durán Maricielo. Nuestro tema que hemos elegido es consumo de drogas en adolescentes. Siguiente, compañero. Las consecuencias... no. Compañera, ya, vamos a empezar por las consecuencias. Informar sobre las consecuencias del uso de las drogas, como por ejemplo el perfil del joven, de cómo era antes y cómo se ve ahora que está consumiendo las drogas. Siguiente, compañero. Para prevenir el fenómeno adictivo, se recomienda lo siguiente, que es integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. También nos dice que hay que establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Reconocer a nuestros hijos los logros y habilidades y capacidades personales que cada uno tiene. Siguiente, compañero. Dinámicas. Como dinámicas hemos puesto 3 tipos de dinámicas. Entre ellas está la experiencia. Es la actividad que consiste en que el educador diga una palabra a cada joven y haga una frase o diga todas las palabras que le sugieren en el término. Todas las aportaciones se irán anotando en la pizarra. Si el grupo es poco participativo, en vez de hacer la dinámica oral, se puede plantear por escrito. Las aportaciones se escribirían en un post y se pegarían en la pizarra a la vez que el autor lee en voz alta lo que ha escrito. La siguiente dinámica sería ponte en mi lugar. El educador le pedirá a los jóvenes que escriban en un papel una situación que le haya sido difícil de resolver. Una vez descrito el problema, el educador reparte de forma anónima todos los papeles entre todos los participantes y cada uno de ellos deberá leer el caso y decir en voz alta cómo resolvería el problema. Por último, tenemos trabajo en grupo, que se realizarán dinámicas de trabajo en grupo que promuevan el intercambio de opiniones, el debate y la comunicación entre los participantes. Siguiente, compañero. Actividades en familia. Nos dice que las actividades en familia es un buen juego para prevenir el consumo de drogas y tomar conciencia. Se puede hacer en exteriores o en una sola. También puedes adoptar esta dinámica a una escalera de un edificio que al menos tenga 10 peldaños. Luego tenemos juegos de rol o juegos de roles, que es asignar a uno de los niños para que sea la persona que ofrece las drogas o que
que ofrece las drogas o hazlo tú mismo. Para hacerlo así, trabajar en un guión, considerando la obra, los puntos claves para preguntar la clase sobre lo que quería hacer una persona con esas sustancias adictivas. En crucigramas tenemos los juegos imprimibles que tienen 19 pistas para encontrar respuesta con toda la información acerca de las condiciones. Siguiente, compañero. También tenemos lo que es actividades con amigos, que es realizar actividad física, es una manera muy sana de liberar energías negativas. Siguiente, compañero. ¿Cuáles son las señales de que un joven tiene problemas de drogas? Pues tenemos estas siguientes señales, que cambia mucho de amigos, pasa mucho tiempo solo, pierde el interés en sus cosas favoritas, no se preocupa de su apariencia personal. Por ejemplo, no se ducha, no se cambia de ropa o no se lava los dientes. Está realmente cansado y triste. Come más o menos de lo habitual. Tiene mucha energía, habla rápido o dice cosas que no tienen sentido. Siempre tiende a estar de mal humor. Siempre pasa rápidamente entre sentirse mal y sentirse bien. Tiene un cambio drástico de emociones. No asistir a citas importantes. Siguiente, compañera. Eso es todo, ya no hay más diapositivas. Eso, bueno, Magister, hasta aquí es nuestro avance en el día de hoy que hemos elaborado todo en conjuntamente con el grupo. Muchas gracias. Muy bien, grupo 4. Terminamos con el grupo 5, si me lo permiten, el último grupo. Si alguien tiene ya alguna actividad, de repente otro curso, puede retirarse, pero me quedo con el grupo 5. ¿Puede compartir el grupo 5? El docente entonces ya no va a tomar la lista. Sí, podemos tomar brevemente, pero pasen por favor el grupo 5. Grupo 5. ¿No hay el grupo 5? Ahí está. Le escuchamos. Docente, ya. Le escuchamos. Buenas. Muy bien. Docente, bueno, disculpe que no se escuche muy bien porque justamente estamos con una lluvia torrencial acá en Tumbes. Y Se escucha muy bien. Sí, lo escuchamos ya. bien. Qué bueno, profesor. Hablamos de las propuestas preventivas en cuanto al consumo indiscriminado o sea, el consumo de las drogas y alcohol en los niños, ¿no? Y hemos estado con los compañeros un poco debatiendo y hablábamos de los programas de concientización en las escuelas principalmente, ¿no? Que había que aplicar un programa de prevención y concientización que debe ser de manera regular y fluida, que no se tiene que esperar, o sea, como que sea una vez al año, ¿no? Sino que debe ser talleres programados de manera fluida y que sea dinámico para que eso poder interactuar con los adolescentes, con los niños, ¿no? Desde niños, adolescentes, y que sea algo llamativo para ellos. Debemos también hablar sobre los hábitos saludables para conseguir que las personas jóvenes que no consuman no consuman bebidas. Es bien cierto que estamos inmiscuidos en un tiempo en que si es que en una fiesta, en una reunión, no se consume alcohol, muchas veces se puede pensar que es una fiesta aburrida. Pero sin embargo, el evitar que los niños puedan entrar en este consumo desde muy adolescentes, como ahora en la fiesta, por ejemplo, de los quinceañeros,
se puede ver que se preparan, incluso la familia prepara bebidas alcohólicas para que puedan degustar entre ellos, ¿no? Pueden haber, como se dice, también se les puede dar las charlas indicándoles las consecuencias que van a tener el consumo temprano de este tipo de bebidas. O también sería también una de las estrategias contra el consumo del alcohol sería eso, ¿no? El tipo de talleres, la concientización de los jóvenes, invitarlos también a sus comidas saludables, al deporte, a que tengan rutinas de ejercicio, cursos de educación física que ya están tomados a menos, ¿no? Donde sería bueno que se les pueda integrar a los jóvenes también a ese tipo de ejercicios, rutinas, y tener un plus en sus notas, que eso también ayudaría, ¿no? También se puede, como decir, a los padres de familia también se les podría sensibilizar, porque el padre es el modelo del que el joven se va a acoger para poder iniciarse en este consumo. Muchas veces es en las casas donde los padres consumen de manera indiscriminada, donde incluso mandan a los jóvenes, a los niños a comprar las bebidas, y de esta manera ellos están viendo como algo normal, se ha normalizado este consumo. Entonces, también sería la charla preventivas, también dársele a los padres, como antes se daban a las familias, ¿no? Se daban tareas para escuela de padres, que también ya se ha dejado, ¿no? Se ha postergado con esto de la pandemia, se cambiaron muchos cursos, solamente los básicos, pero sin embargo, el que va a llevar al adolescente, al joven, mediante la concientización, primero de sus padres y después de ellos, va a ayudar muchísimo este tipo de talleres llamados escuela para padres, que por cierto, antes se daban en los colegios, de los cuales ahora, y sí se da una vez al inicio de la etapa escolar, del año escolar, y luego nunca más se vuelven a dar, ¿no? Entonces yo creo que una de las estrategias es principalmente la comunicación fluida y mediante incentivos que se le pueden dar al joven con sus notas, pues, ¿no? En cuanto a, yendo al tema educativo, por donde se puede empezar a aplicar estas estrategias para que el joven pueda ir también teniendo conciencia en todo, en lo que puede caer, usando este tipo de droga, de alcohol, del tema que estamos hablando. Eso es lo que hemos estado debatiendo con los compañeros. Estamos haciendo el Canva, pero todavía no lo hemos terminado, profesor, pero bueno, eso es uno de los puntos más resaltantes. No hay problema. Muchas gracias por su participación, Carmen, y gracias a cada uno de los grupos. Vamos a pasar brevemente la asistencia. Ya, gracias, profesor. Ok. Sino que el tiempo se nos va volando y no podemos regular ni controlar ahí. A ver, atentos. Alencar Mendoza. Ávalo Sánchez. Presente, profesor. Avendaño Mamani. Barnet Aguilar. Docente, disculpe, mi batería se va a apagar y salgo recién del trabajo. Tome asistencia, por favor. Baltasar Marcos. Ok. Berrocal Chancas. Presente, profesor. Buenas noches. Blas Quispe. Caguana Torres. Maestro, Blas Quispe ha estado en la sala, pero no está botando el internet. Gracias por avisar. Caguana Torres no hay, ¿no? Carguas González. Casas Quispe. Conde Paigua. Presente, docente, buenas noches. Coras Escarza. Presente, profesor. Coronado Orellana. Presente, docente. Cusi Castillo. Presente, docente. Cusicagua Aimé.
De la Cruz Cisneros, Fernández Quispe, Flores Kiwe, Profesor, Flores Kiwi tiene problemas de internet. ok, gracias. García Más, Guillén Saime, Presente, docente, buenas noches. Guamaní Guaywa, Presente, profesor. Buenas noches. Guiwa Chamba, Yayawi Quintanilla, Misagel Durán, Presente, docente, buenas noches. Palomino Quisca, Presente, docente, buenas noches. Paquillauri Yayawi, Pérez Espino, Presente, profesor. Pérez Espino. Pérez Ochoa, participó, creo, sí, participó Javier. Pérez Vilcatoma, Presente, profesor, buenas noches. Quicaño López, Quispe Angulo, Rojas Vega, Ruiz Cárdenas, Salvatierra Prado, Salvatierra, presente, docente. Buenas noches. Velarde Condoli, Vizcarra Maquera, Cancho Sencho, Florian Docente, Arias, Salvatierra, presente. No me puso docente. ok, Gracias, docente. Florian Arias, Lazo Castillón, Presente, docente, buenas noches. Lazo Castillón. Lima Ramos, Lima Ramos, presente, docente. Buenas noches. Docente, Cancho Sánchez, presente. En Estela número 36. ok, Quispe Zuca, Presente, docente, buenas noches. Reina Uxolón, Valenzuela Janampa, Presente, docente. Buenas noches. Albornoz Zambrano, Alegre Ángeles, Dolores Mendoza, Dolores Mendoza tiene problemas de internet, profesor. ok, gracias. Fernández Alvarado, Guamán León, Presente, profesor. Reyes Lavado, Rojas Bravo, Presente, docente, buenas noches. Rosales Romero, Presente, profesor. Villanueva Vidal, Zarzosa Obregón, Presente, docente, buenas noches. Atarama Tinedo, Presente, docente. Baltasar Marcos se justificó, Barreto Feijó, Cruz Tiene Gómez, mala conexión, pero su audio, su manito lo ha levantado. ok, gracias. Cruz Gómez, Presente, docente. Erazo Araujo y puso presente también. Presente, profesor. Ajá, Faría Lachi, Feria Orellana, Guevara Tarama, Presente, docente, buenas noches. Honorio Lavado, Presente, docente. Buenas noches. Lavalle Morales, Lavalle Presente, Sosa, maestro Lavalle Morales. ok, Lavalle Sosa, Padilla Ábalos, Maestro Lavalle Sosa sí trabajó con nosotros en el grupo ok, 4. gracias. Padilla Ábalos, Pasache Laguna,
Rojas Silva, Sánchez Ruiz, Sosa Zócola, Soto Aranda, Buenas noches, doctor Soto Aranda. Vargas Alberca, Vázquez Briones, Presente, docente. Iparraguirre Díaz, Vega Alvarado. Presente, profesor. Muy bien, buenas noches con todos, gracias y disculpen por la demora, gracias por su espera también, que tengan buen inicio de semana, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase les decía que estaba en esa observación, yo les estoy comunicando en la plataforma. Nos vemos, hasta luego. Ya, profesor, hasta la siguiente semana, profesor. Gracias, hasta luego.